estás? Otra semana más. Ya estamos ahí abrazando la Navidad. No queda absolutamente nada y por eso os traigo hoy un book tag al que fui nominada por Maggie de Bitácora de Libros. Book tag 31 días, 31 libros. Imaginaros la complejidad, porque he tenido que seleccionar 31 libros en consonancia a 31 palabras propuestas por este book tag. Pero antes quiero compartir con vosotros que el próximo día 23 voy a recoger un primer premio junto a un escritor alicantino que no había coincidido todavía con él en ningún certamen. Él ha ganado en la categoría de poesía, yo he ganado en la categoría de narrativa y todavía no hemos dicho nada hasta que bueno, pues ya se haga público y bueno, se realice la ceremonia de entrega de premios, así que estoy muy contenta. El relato mío, el relato ganador, se titula El mundo se equivoca, ya os lo traeré en las próximas semanas. Y bueno, pues no me voy a entretener porque imaginaros, voy a traer 31 libros. Voy a intentar, bueno, pues que este vídeo sea un vídeo dinámico, no voy a profundizar, lógicamente, en las 31 reseñas, en las 31 obras, voy a dar alguna pincelada ligera y rápida y lo que he intentado es dar un toque de originalidad, no sé si lo conseguiré, porque no, en las palabras no siempre he cogido la literalidad y he filosofado o bueno, he hecho un poquito de trampa con alguna de las palabras. Voy a empezar. Os digo al final, para no alargar más el vídeo, al final dejaré escrito a las compañeras y a los compañeros a los que nomino y no me entretengo, vamos allá. Gracias Maggie por tu nominación, porque esto pues siempre es tonificante, ¿no? Siempre te va animando, te va removiendo, te va bueno, pues condicionando positivamente, bueno, pues a pensar, a desempolvar obras que una tenía ahí de años remotos. En fin, que estoy muy contenta, como siempre digo, de que me nominen para los tags. Empezamos. Primera palabra es reencuentro. Y yo voy a traer una obra de la que ya he hablado en el canal, de una autora de la que también he hablado en el canal, que me gusta mucho, y es Vivian Gornick. Y para la palabra reencuentro traigo cuentas pendientes. ¿Por qué traigo cuentas pendientes? Porque aquí Vivian Gornick lo que hace es lo siguiente. Ella elige una serie de novelas, una serie de obras que leyó hace muchos años, en su juventud, las deja ahí y luego, bueno, pues experimenta ese reencuentro ya con un recorrido como escritora, con un recorrido vital como persona y ya con una existencia larga, ya siendo una señora muy mayor, vuelve a reencontrarse con esas obras y analiza la diferencia, cómo percibió esas grandes obras de autores y autoras muy conocidos en su momento hace 30, 40, 50 años y cómo las percibe ahora en una edad adulta, en una edad madura. Esta obra yo la disfruté muchísimo, habla de obras fabulosas, imprescindibles, pero eso sí, abstenerse por favor las personas que no quieran spoilers, porque aquí Vivian Gornick profundiza y destripa pues muchas de las novelas. Segunda palabra, palabra número 2, comida. Y enseguida, cuando leí esta palabra, me vino pues una novela de María Iordanidou, Loxandra. Mirad. Loxandra es una mujer de carácter que vive en una Constantinopla, bueno, pues cohabitada por griegos, por turcos y por muchas otras etnias, y Loxandra es el alma de su familia. Entonces, a través de esta historia, pues nos adentramos en la familia de Loxandra, cómo comparte el tiempo con ellos y todo se fundamenta alrededor de esas grandes comidas familiares con alimentos típicos y propios de Constantinopla,
Y es un libro original y es un libro que, bueno, para aquellos que no conocemos esas tierras, bueno, pues te llena de esos aromas, de esas texturas, de esos colores propios de Constantinopla. Así que traigo Loxandra. Palabra número 3, deseos. Aquí no podía elegir otra obra que no fuera Pedro Páramo de Juan Rulfo. Todo el deseo que carga Juan Preciado cuando inicia ese viaje a Comala. Es un hombre cargado de expectativas, de deseos. Ahora bien, luego se cumplen o no se cumplen, se satisfacen o no se satisfacen. Pero Pedro Páramo, en mi caso particular, fue una obra que me marcó, en la que yo experimenté como persona, como lectora, un antes y un después. Muy, muy recomendable. Palabra número 4, nostalgia. Que aquí tampoco tuve duda. En algunas palabras me ha costado más decantarme por una obra, por otra, por un autor, por otro. Aquí no tuve ninguna duda y sobre todo condicionada por una lectura que finalicé recientemente sobre la mujer de este poeta. Y para la palabra nostalgia os traigo los poemas de Juan Ramón Jiménez. Nostalgia pura, y para que veáis de qué estoy hablando, mirad, está muy viejito, las páginas están amarillas, lo tengo desde los 18 años, tengo 42, imaginaros. Voy a leer un poemita que se titula Desnudos. Nacía gris la luna y Beethoven lloraba bajo la mano blanca en el piano de ella. En la esencia sin luz, ella, mientras tocaba, morena de la luna, era 3 veces bella. Teníamos los dos desangradas las flores del corazón y acaso llorábamos sin vernos. Cada nota encendía una herida de amores. El dulce piano intentaba comprendernos. Por el balcón abierto a brumas estrelladas venía un viento triste de mundos invisibles. Ella me preguntaba de cosas ignoradas y yo le respondía de cosas imposibles. Belleza, 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 Juan Ramón Jiménez, un hombre con muchos trastornos mentales, un hombre con una tendencia muy agudizada a la depresión, a la melancolía, a la hipocondría. Y bueno, ya hablaré de Juan Ramón Jiménez cuando entremos en la figura de su mujer. Palabra número 5, familia. Aquí elegí, bueno, Las delicias de la maternidad de Bucci Echeta. Las delicias de la maternidad, título completamente irónico, cuenta la historia de una mujer africana obsesionada en ser madre, en traer hijos al mundo, víctima de una cultura opresiva y de una cultura cercenadora de su esencia y de su libertad como individuo, como mujer. Es una obra desgarradora y bueno, pues nos adentramos en una historia de la cultura africana, del papel que juega allí la mujer y bueno, pues que una mujer para sentirse realizada a la fuerza tiene que ser madre y estas emociones bueno, pues las experimenta la protagonista. Es una historia, bueno, la disfruté muchísimo y aquí os la traigo. Palabra número 6, estrella. Bueno, pues aquí os traigo La hora de la estrella de Clarice Lispector. Es la historia de una vida insignificante, la historia de una joven nordestina mediocre, anodina, sin atributos. Es un pequeño relato insulso de una antiheroína, pero que tiene un trasfondo y tiene una lectura muy profunda, muy profunda. La disfruté muchísimo. Macabea, que así se llama la protagonista, bueno, pues es un personaje entristecedor, en ocasiones, ya lo dije en su momento, parece hasta como una parodia ridícula, ¿no? Es muy doliente esta obra de Clarice Lispector.
Palabra número 7, soledad. Y aquí enseguida pensé en esta obra, es la única obra que he leído de esta autora islandesa. Estoy hablando de la escritora de Auður Ava Ólafsdóttir, no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, este libro, esta novela la compré porque, bueno, en un verano en una librería en Denia, que es donde paso yo normalmente los veranos, vi esta portada. Y a mí esta portada me cautivó totalmente. Y es una novela muy reposada, es una novela donde todo parece que nos quiere decir algo más. Es una novela donde se tratan temas tan importantes como la homosexualidad, como el abuso, como la soledad. Es una novela que te deja un vacío, que te deja una llaga. Está ambientada en Reykjavik y bueno, pues la historia de una joven que quiere ser escritora. Nos adentramos en ese entorno volcánico. Es una lectura interesante, pero bueno, si alguien busca emoción, aventura, no, es una obra muy, muy, muy reposada, pero te deja hueca, te deja con un vacío tremendo, la escritora, con una soledad que no se puede mitigar. Siguiente palabra, 8, naturaleza. Ay, ¿cómo iba a dejarse traer? Y escuchando la palabra naturaleza, ¿cómo iba a dejar de traer a Emilia Pardo Bazán con la madre naturaleza? En su momento yo leí en primer lugar, porque es así, en la primera parte son los pazos de Ulloa, y además en este volumen vienen las dos, los pazos de Ulloa y bueno, la madre naturaleza. Es la continuación, la madre naturaleza de los pazos de Ulloa. Hay un salto temporal y bueno, pues nos adentramos en la vida de los dos niños, que así terminan siendo niños en la primera parte, en los pazos de Ulloa, que son Perucho y Manuela. Y bueno, pues aquí estamos en plena naturaleza, pero también la autora hace referencia a esa naturaleza indómita, esa naturaleza salvaje, esa naturaleza no condicionada todavía de esos dos niños que ya aquí pues son jóvenes. Es una obra muy bonita. Emilia Pardo Bazán, siempre lo digo, escribe muy bien. Tuvo muchísima fuerza y fue una mujer que marcó su tiempo y no se le reconoce, en mi opinión, todo lo que se le debiera reconocer. Una muy buena obra y una obra muy, muy bella. Fiesta, palabra número 9. Y aquí traigo, bueno, pues los cuentos de Rainer Maria Rilke, y dentro de A lo largo de la vida, que es esta colección de cuentos, el primer cuento, que es La fiesta familiar, pero bueno, como es un cuentecito muy brevecito, muy chiquitín, bueno, pues no voy a hablar de él. Ahí hice reseña de este conjunto de relatos, de este volumen, y bueno, pues la fiesta familiar fue lo que me recordó esta palabra, de Rainer Maria Rilke. Palabra número 10, cuento. Y cuando yo oigo la palabra cuento, por excelencia, por El Principito. Considero, pues como mucha gente, El Principito es un cuento. Es un cuento cargado de belleza, bueno, todo el mundo sabe de qué cuento estoy hablando. Es un cuento cargado de simbolismo y de observaciones profundas sobre la vida y la condición humana. Es un cuento que además una lo lee de niña, percibe una serie de emociones, una serie de mensajes, una lo lee en la edad adulta y hay otra serie de mensajes y otra serie de percepciones, con lo cual es un libro que yo aconsejo leer de tanto en tanto, y en todas las ocasiones que yo he leído El Principito lo he disfrutado.
Siguiente, voy dejando los libros por ahí porque es que hay 31 libros, no me caben. Siguiente palabra, vamos a la palabra número 11 y es la palabra arte. Y con esta palabra arte traigo una obra que disfruté muchísimo de Elisabeth Barillet, que es Un amor al alba. Y que encontramos en Un amor al alba, es un bellísimo relato que se convierte en el esbozo de dos vidas, de dos seres luminosos, como fueron Anna Akhmatova y Amedeo Modigliani. La historia transcurre en París en el año 1910 y bueno, pues la autora nos cuenta un romance fugaz que vivieron estos dos artistas cuando ninguno de los dos todavía era reconocido por su talento. Ana se acababa de casar, viajó a París con motivo de su luna de miel y Amedeo estaba allí en París intentando crear, intentando desfogar toda esa furia que le palpitaba dentro. Es una obra preciosa que la recomiendo muchísimo. Siguiente palabra, número 12, noche. Y aquí os traigo 100 noches de Luis G. Martí. Esta obra a mí me gustó muchísimo, es una novela de tesis sobre la lealtad en el amor y sobre las relaciones de pareja, pero además el autor no se resiste, no se retiene por tapujos, no, él plasma a su antojo con una libertad admirable el tema. Bueno, pues la historia es un hombre mayor, millonario, bueno, pues hace un estudio, invierte para realizar un estudio, para saber, bueno, pues la gente, si es fiel, si no es fiel, cómo concibe la relación de pareja, y hay un resultado clarísimo, hay una lectura muy rápida y muy clara de ese estudio, y es que la mayoría de los hombres y mujeres son o somos infieles, y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla una historia muy, muy interesante y muy bien escrita. Palabra número 13, secreto. Y aquí traigo una lectura, una novela escrita por dos, Mary Ann Schaffer y Annie Burroughs, La sociedad literaria del pastel de piel de patata, de Gersey. Es una obra que nos cuenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior en una de las islas que están en el canal que divide Gran Bretaña y Francia. Y bueno, me vino por la palabra secreto porque esta sociedad literaria en un principio es clandestina, ¿no? Se tiene que preservar de convertirse en algo público porque no les hubieran permitido este tipo de reuniones. Es una historia también que la disfruté muchísimo, es una obra epistolar y bueno, bastante entretenida, y fue la que me vino a la cabeza con la palabra secreto. Seguimos, palabra número 14, tradición. Y bueno, con esta palabra me vino una obra entrañable que me marcó en los inicios de yo como lectora, y estoy hablando, no la tengo aquí porque es de estas obras que una las presta y ya no sabe a quién se la ha prestado y nunca regresa. Bueno, volveré a comprar esta novela porque me encantaría volver a tenerla en mis estantes. Estoy hablando de La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro. Si no habéis leído La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro, primero porque José Luis Sampedro es un escritor brillantísimo, de narrativa, a pesar de haber sido un economista, un hombre preocupadísimo por los problemas sociales, La sonrisa etrusca es acierto, es ternura, no puede estar mejor escrita. Y cuenta, bueno, pues la vida de un señor mayor de la Italia profunda, padece un cáncer y entonces para poder estar mejor asistido en centros médicos mejores, viaja a la capital a casa de su hijo.
Su hijo es un hombre pues más moderno, ya muy distante de las tradiciones y las costumbres de su padre. Está casado con una mujer también más moderna y tienen un niño chiquitito. La sonrisa etrusca nos cuenta la relación de ese abuelo tradicional, tosco, ante la vida moderna que le obligan a tener y la relación con ese bebé, con ese nietecillo suyo. Es una auténtica preciosidad. Así que los que no hayáis leído La sonrisa etrusca, de verdad, leedla, porque vais a disfrutar muchísimo. Palabra número 15, hogar. Y hogar, con cierta sorna, de forma irónica, traigo 20 minutos de silencio de la editorial Dos Manos. Sabéis que ya os dije que esta editorial es muy bonita, muy original, el formato que nos ofrece. Y traigo esta novela, Familia. Bueno, esta historia muy original también como está escrita, una prosa poética, fragmentos muy breves, muy precipitada en ocasiones, confusa. Pues lo que nos trae es una familia donde se ha cometido un crimen. Y bueno, pues cuando leí la palabra familia, hogar, bueno, pues vaya hogar, donde está la madre, el hijo y el padre, y en fin, ahí se queda una con la boca abierta y con un malestar de verdad tremendo. Palabra número 16, niños. Ay, esta obra que traigo está protagonizada por una niña, por varias niñas, pero en particular por una, bueno, pues que es terrible. Y traigo Ojos azules, estoy hablando de Ojos azules de Toni Morrison. En su novela, la autora descubre la fragilidad, completamente la fragilidad del alma humana, la diferencia de oportunidades entre unos y otros, el extravío. No hay muchos personajes en la historia. La historia es desvelada, algo muy original en esta novela. La autora nos entretiene, nos dice, la historia es esto. La destripo en las primeras líneas, en la primera página, en la primera hoja. Pero ahora me voy a encargar de explicar el porqué de esto. Habla de temas muy, muy dolorosos. Ojos azules es porque la protagonista es una niña negra que desearía tener esos ojos azules que no tiene. Palabra 17, rojo. Aquí no puedo resistirme a traer esta obra que tanto recomiendo, de Miguel Delibes, un autor brillantísimo, excelente, y una obra muy poco conocida de Miguel Delibes, que yo estoy ahí metiéndola a todo el mundo porque es una delicia. Es Señora de rojo sobre fondo gris. Aquí Miguel Delibes se desnuda. Tiene muchísimos tintes autobiográficos, habla de su mujer y de la enfermedad que padeció su mujer hasta la muerte, habla de su familia, habla de sus hijos, del problema político que había en España en ese tiempo, y él, bueno, pues se refugia bajo la figura de un pintor, que es el protagonista de esta historia. Maravilla pura. Palabra número 18, chocolate. Traigo a un escritor valenciano, Vicente Blasco Ibáñez, y traigo Cañas y barro. ¿Por qué? Bueno, pues chocolate, pues es comida. Aquí hay un personaje en Cañas y barro que se pega un atracón de 1000 demonios hasta perder la vida por ese empacho al que se somete por pura gula, por pura ansia. Y por eso os traigo Cañas y barro, por este personaje. No os perdáis a Blasco Ibáñez, los que no hayáis tenido el gusto y el placer de leer alguna novela suya. Cañas y barro es una novela preciosa, muy, muy, muy bien escrita, y bueno, pues habla de Valencia, habla de la Albufera, del paraje natural, habla de los trabajadores
de la albufera, los cultivadores de arroz, en fin, es muy singular y muy, muy bella. Siguiente palabra, 19, descanso. Bueno, pues aquí traigo una obra, la única obra que no he leído de todas las que os traigo, pues que me gustaría ser la protagonista, y es estoy hablando de La Vuelta al Mundo en 80 días, lo tengo todavía precintado, no lo he leído, de Julio Verne. ¡Qué descanso mental, por Dios! El poder disponer de 80 días libres para poder recorrer el mundo. ¡Qué maravilla sería esta! Bueno, pues esta es una de las novelas que quiero leer este 2023. Quiero disfrutar de Julio Verne y bueno, pues me pareció que me palpitó esta obra cuando escuché la palabra descanso. Palabra número 20, duende. Duende. Bueno, en Andalucía, cuando alguien tiene duende, es una expresión tener duende. Es que ese alguien tiene un talento especial, es portentoso en algo, pero no se puede explicar. Es algo que a esa persona le nace de las mismísimas entrañas. Cuando alguien baila flamenco con duende, cuando alguien canta con ese duende, cuando alguien recita con ese duende. Y la palabra duende a mí me ha traído a un personaje brillante, a un andaluz como no hubo otro, y que desgraciadamente, bueno, pues lo mataron, lo asesinaron y lo condenaron a la muerte siendo tan joven. Aquí os traigo a Federico García Lorca y sus poemas. Qué duende tenía Lorca, y el que no conozca la obra de Lorca, desde aquí la recomiendo. Aquí, belleza, belleza y duende, y arte puro. Palabra 21. 21. Lectura. ¡Ay! Ese personaje, señor, ese personaje que se refugia en la lectura desde tan pequeñita, Matilda, de Roald Dahl, para escapar de esa familia necia que no comprende absolutamente nada. Matilda, este tomo, además lo he leído con mi hijo, con Dani, y es preciosa la historia de Matilda. Palabra número 22, balance. Pues una mujer que realizó un balance precioso de su vida como escritora, una mujer brasileña, una mujer con una sensibilidad admirable, es Nélida Piñón, y aquí ese balance lo realiza en una furtiva lágrima. Es una narración espumosa, burbujeante, indiferente completamente a la linealidad del tiempo, del espacio. Hace una reflexión utilizando la belleza, porque además hay fragmentos muy cortitos, hay fragmentos más extensos, y bueno, si queréis conocer un poquito quién fue Nélida Piñón, os recomiendo Una furtiva lágrima. Son burbujitas, son golosinas, son dulcecitos, maravillosa. Palabra número 23, árbol, y aquí os traigo una novela que todavía no he terminado, La joven ahogada, de la escritora Caitlin R. Kiernan, y dentro de la historia principal, que ya hablaré de ella en su momento porque tengo que traer al canal esta novela, dentro de la historia principal pues aparecen unas especies de leyendas, de cuentecillos sobre árboles, varios y diferentes. Y hay una que me ha gustado mucho, una historia que habla del mar de árboles, también conocido como el bosque de los suicidios. Creo que está por Oriente,
¿no? Por Japón, y aquí, bueno, pues disfruté muchísimo de esta historia, de este recorrido, de esta fábula, no sé muy bien cómo catalogar, y me vino enseguida con la palabra árbol esta novela que estoy ahora mismo en plena lectura, La joven ahogada. Siguiente palabra, magia. Palabra número 24, magia. Magia. Obra maravillosa, La tiranía de las moscas, de Elaine Vilar Madruga. Esta familia mágica, que te puede gustar o no te puede gustar, pero hay un halo de magia, ese realismo mágico, además del que ella se sirve, del que la autora se sirve. Esa madre con esos zapatos rojos de tacón, esa niña pequeñita que se expresa a través de los dibujos, esa niña adolescente, ese niño, todos los personajes guardan un halo de magia, y es una obra muy interesante. Palabra número 25, juguete. Y aquí os traigo, bueno, pues Juguete, juego, novela de ajedrez de Stefan Zweig. Es es casi un cuento, lo disfruté muchísimo, y aquí que nos encontramos, precisión, está escrito lo justo, lo necesario para que sea como todo lo que escribió este señor, sea una lectura sorprendente y perfecta. Es muy bonita, muy bonito este cuento, porque es que es muy cortito, tiene 80 y tantas páginas. Novela de ajedrez. Palabra 26, vacaciones. Oye, aquí no tuve duda. Aquí os traigo la autobiografía de Agatha Christie, porque menuda vida tuvo esta señora. Yo me descolocó un poco cuando leí la biografía de Agatha Christie, porque es que tuvo una vida ociosa, una vida que casi fue una vida de unas vacaciones continuas. Además, me desencantó que era escritora, pero no por pasión, por necesidad, por esa vocación que golpea con fuerza. No, lo hacía para ganar un dinerillo y en fin. Era una mujer excesivamente pragmática, estuvo casada con un arqueólogo, estuvo viajando por todos sitios. Bueno, pues tuvo una vida, pues ya digo, que con la palabra 26, cuando escuché y leí vacaciones, pues me vino la vida de esta señora, y el libro de, la autobiografía de Agatha Christie. Seguimos, palabra número 27, carta. Ay, con lo impactada que estoy con Cartas a un joven poeta de Rilke. Tengo que aprovechar y volver a recomendaros esta recopilación de 8 o 10 cartas, ya no me acuerdo cuántas eran, porque estoy impresionada de la belleza de estas poquitas hojas. Maravilloso. Vamos acabando. Palabra número 28. Vejez. Aquí os traigo una obra muy triste, muy triste. Os traigo La madre de la autora, aunque era americana, bueno, se crió en China, de Pearl S. Bach. Es una historia desoladora, la vida de una madre, de una mujer pobre, de una mujer que se ve abandonada por su marido y tiene que hacerse cargo de sus hijos, pero además a nadie le dice que su marido la ha abandonado. Pone excusas, se inventa excusas, dice que se ha marchado por trabajo, pero que va a volver, ¿no? Y al final la vida de esta mujer pues es muy triste. Vemos cómo pasa de ser una joven a ser una anciana vencida por las circunstancias y por la vida. Palabra número 29, recuerdos. Y aquí os traigo un relato ilustrado, se titula Recuerdos de Ulanji, de Xiao, a ver cómo se llama la escritora, de Xiao Hong.
Mirad. La autora nació en 1911 y murió en 1942, con 31 años. Tuvo una vida durísima, desoladora. Voy a poner para que veáis, bueno, tiene ilustraciones. Aquí nos cuenta episodios de su infancia junto a su abuelo. Toda su existencia está salpicada por sucesos trágicos y en su obra, bueno, pues se percibe claramente esa melancolía, esa tristeza en sus recuerdos de una vida pues marcada por la violencia, por la muerte, por el desamor, en fin. Esta obra me vino con la palabra recuerdos. Palabra número 30, conejo. Y aquí, pues, quitando Alicia en el País de las Maravillas, que ya, bueno, lo dijo Maggie, no quería volver a repetirme y pues no encontré ninguna obra donde apareciera un conejo. Entonces, para no dejarlo en blanco, pues traigo los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que no sé muy bien si sale, no recuerdo ahora mismo claramente si sale algún conejo, pero como salen muchos animales, aprovecho para recomendarlos porque son cuentos muy bonitos para niños y para adultos también, por supuesto. Y palabra 31, muerte. Y aquí os traigo, quiero hablar de una novela de José Saramago. He leído muchas de las obras de José Saramago y no sé por qué, porque quizás no sea la más bonita, pero sí la que más me llegó a mí, la que más me marcó, y estoy refiriéndome a todos los nombres. ¿Por qué me viene con la palabra muertes? Porque el protagonista, don José, trabaja en el registro civil y es el encargado de registrar todas las defunciones, igual que todos los nacimientos. Pero parece que las defunciones tienen más peso en este personaje. La obra se titula Todos los nombres y lo curioso es que solamente conocemos el nombre del protagonista, don José. Es una obra sin grandes aventuras, sin grandes hazañas, como todas las obras de José Saramago, pero es una obra tan punzante, que te lleva a emociones, que te regala emociones, y como bien decía José Saramago, las buenas obras son aquellas que ponen las piedras necesarias para pasar al otro lado y ver más allá. Y esto es un claro ejemplo de esas obras que, sin parecer que te digan mucho, te dicen hasta el infinito. Esta obra de José Saramago, Todos los nombres, es una obra que son esas piedras, que nos llevan al otro lado, ¿no? A ese lado de la reflexión, de la introspección, de la sinceridad con uno mismo. Es una obra bellísima. Ahora dejaré escrito por aquí las nominaciones. Desearos a todos que estéis pasando unos días previos a la Navidad bellísimos, que si no os habéis suscrito, por favor, suscribiros, le dais a la campanita y le dais a la manita si os ha gustado el vídeo de hoy. Y sin más, como siempre, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Besos, abrazos y nos vemos prontito, cuentistas.